le va? Buenas noches. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, encabeza en Tecnópolis el acto central por el Día de la Industria. Allí estamos. Señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, señor titular de la Unión Industrial Argentina, señor secretario general de la Confederación General del Trabajo, amigos y amigas, empresarios y empresarias que hoy nos acompañan. Bueno, la verdad que es una maravilla que después de 12 años de un proyecto político que puso a la industria como eje fundamental para el crecimiento de un país, hoy podamos reunirnos aquí, en este lugar. Digo que estos 12 años no solamente, luego vamos a repasar cifras, vamos a ver el contexto internacional, vamos a ver las perspectivas y las cosas que tenemos que intercambiar, ideas y reflexiones para seguir adelante y profundizando. Pero creo que lo más importante de estos 12 años, más allá de que, como reconocía hoy el señor titular de la UIA en el cóctel que se celebró esta mañana, estos 12 años significan el crecimiento industrial más importante en toda la historia de la República Argentina. Yo creo que lo más importante es el cambio cultural que hemos logrado instalar en la sociedad argentina, de que la industria es fundamental y que sin industria no hay país, no hay nación, ni hay futuro. Y esto del cambio cultural no es una cuestión menor, porque ya nadie, ningún gobierno, ningún político, ningún intelectual podrá venir a poner en una pantalla de televisión, de propaganda, a todos los argentinos, aquella propaganda que simbolizó el desprecio de lo nacional y de la industria, y que era la famosa industria de la silla. Aquel argentino que se sentaba en una silla construida por otros argentinos y se caía, se rompía, probaba otra y se volvía a romper. Y finalmente, cuando se sentaba en una silla importada, en una silla hecha por empresarios extranjeros y por mano de obra extranjera, esa silla era estupenda y le servía. Bueno, eso ya nunca más volverá a ocurrir en la Argentina, porque hay una clara conciencia social de que la industria es el eje fundamental del crecimiento y generación de trabajo y de bienestar en la sociedad. Y el segundo cambio cultural es físico también, porque los símbolos no solamente se dan en el espacio del debate, las ideas y la cultura, se dan también en los espacios físicos, concretos, y que estemos aquí, en este fantástico pabellón de Tecnópolis, en la 5ª edición, ya no más lugares donde nos conocen por nuestros productos primarios, que son estupendos. Ya tenemos un lugar, ustedes tienen su lugar. Este lugar no es ni mío ni del gobierno que me tocó presidir y organizar Tecnópolis. Tecnópolis es de los argentinos, pero fundamentalmente de sus empresarios, de sus trabajadores, de sus científicos, de sus docentes, porque aquí, en Tecnópolis, está simbolizado también en lo físico, también ese cambio cultural del que hablábamos. Y casi parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero cuando llegaba acá, hicimos una introducción en un salón contiguo y mis anteojos, estaban ahí, perdón, los años no vienen solos. Y recién cuando estábamos en el salón contiguo, Osvaldo Real, a quien conozco desde hace mucho tiempo, me acompañó
una parte de su libro, de la crisis del año 2001, y una frase de ese libro de Osvaldo Real que decía, allá en el 2001, el gran obstáculo se refería fundamentalmente, obviamente, al crecimiento económico, al desarrollo industrial. El gran obstáculo es la estructura de poder que se ha consolidado en la Argentina, dominada por sectores de la banca, acreedores internacionales y algunos grupos empresarios que influyen de manera determinante en la toma de decisiones. Un modelo fracasado es la síntesis que expresa la necesidad de cambiar, de realizar modificaciones. En ese camino, el de la recuperación, el accionar de la Unión Industrial Argentina, y reseña su tarea frente a la Unión Industrial. El gran obstáculo, año 2001. Y yo casualmente, como venía hoy a hablar aquí, se me ocurrió que alguien me diera una tapa del diario del año 2001. Fíjate vos, estamos en consonancia real y no nos habíamos hablado. Eso es bueno. Le pedí que me consiguieran la tapa de Clarín del 1 de septiembre del 2001. Ahí está. La etapa de Clarín del año 2001, 1 de septiembre, un día como ayer. De un día como ayer. Hoy es 2 de septiembre, Día de la Industria. Un día como ayer. No descartan bajar más las jubilaciones. ¿Por qué más? Porque ya las habían rebajado el 13-14%, jubilaciones y sueldos de estatales. O sea que se estaba pensando todavía en que se podían seguir rebajando sueldos y jubilaciones. Esto no ocurrió hace 2 siglos. Esto ocurrió un 1 de septiembre, un día como ayer, del 2001. Y una bajadita del título, podrían recortarles 900 millones a las provincias. Uno que hoy habla todo el día, escucha hablar a muchos de las economías regionales. En esos momentos éramos pocas, muy pocas las voces que nos oponíamos a esas políticas. Y fui a la etapa del día 2 de abril. Primeros pasos hacia un gobierno de unidad. La verdad que parecía la unidad para la desgracia, ¿no? Como decía mi abuela, como gallinas amontonadas en la tormenta. Y revelaba que, bueno, que todos los partidos políticos ante la crisis se iban a juntar. Están las fotos de los 3 candidatos a senadores por la capital federal de ese entonces. Estábamos en plena campaña eleccionaria. Yo era candidata a senadora por la provincia de Santa Cruz y me acuerdo que en Capital Federal, y vos te acordarás, Moretti, en la provincia de Santa Fe, en aquella oportunidad ganó el voto en blanco. Bueno, mira, me acordaba de eso y digo, qué distinto 2 de abril vamos a tener hoy en Tecnópolis. Qué distinto 2 de abril, 2 de septiembre, el 2 de abril, Dios mío, lo tengo en la cabeza, ¿se dan cuenta? Eso se llama fijación. Pero 2 de septiembre estamos celebrando hoy en la República Argentina y no está mal. No es que critique la unidad, al contrario, yo siempre invoco la unidad del pueblo argentino, la cohesión social. La diferencia entre los dirigentes y entre los partidos políticos es parte de la democracia, así que no tiene que horrorizar ni asustar a nadie. Lo que es importante es que esas diferencias siempre se diriman en un marco de respeto a las instituciones democráticas y fundamentalmente a la voluntad popular. Pero bueno, vamos a lo que estábamos hablando y el orgullo que sentimos realmente de poder decir que sin industria no hay futuro. En el 2003 parecía que el futuro estaba cerrado y por eso decidimos reconstruir la industria. Y sostuvimos e iniciamos el proceso de crecimiento industrial más vigoroso, el segundo, por favor, ahí se puede ver. Ahí tenemos que
la participación de la industria comparada en toda la región en la PBI es Argentina 19,5%, Brasil 10,8%, México 16,7%, Colombia 11,1%, Perú 14,2%, Chile 10%, Paraguay 10,5%. Este es el periodo que va desde el año 2003 al 2004. Pero si ustedes ven el gráfico, está tomado desde el año 1900 a la fecha. Fíjense, 1900, año del primer centenario. No había industria prácticamente. Por eso, porque no había industria, porque éramos un país de productos primarios, no había trabajo. Y como no había trabajo, había crisis social. Y el primer centenario, nuestros primeros 100 años, esto tal vez muchos argentinos no lo recuerden o no lo sepan, fue recordado y festejado con estado de sitio. Con estado de sitio decretado por el gobierno, dadas las grandes convulsiones sociales, la gran conflictividad social que había producto de esa Argentina, que figuraba curiosamente entre los 10 primeros países del mundo por producto, pero que no era distribuido entre los millones que vivían aquí en la República Argentina, que carecían de trabajo y los que lo tenían muy mal pago. Y fíjense ustedes, hemos protagonizado del año 2003 al 2014 un 92% es el PBI industrial más alto de toda la historia de la República Argentina, incluida los 2 primeros gobiernos del general Juan Domingo Perón. Y no es, bajo ningún punto de vista, que querramos decir y compararnos, en absoluto. Son etapas diferentes, son momentos históricos diferentes, pero lo cierto es que hemos logrado, merced a la perseverancia y a la continuidad de las políticas, porque una de las cosas que ha caracterizado a la Argentina del fracaso ha sido esa política, no voy a hablar de las etapas antidemocráticas, obviamente, estoy hablando inclusive de las etapas democráticas, esas políticas pendulares que iban de un lado para el otro. Hemos tenido contra viento y marea, con viento de cola y con viento de frente, con un escenario internacional favorable y con un escenario absolutamente desfavorable internacional como el de hoy, hemos tenido la convicción y la perseverancia de mantener estas políticas de reindustrialización del país y de profundizarlas. Por eso convocamos a todos los argentinos, a todos mis compatriotas, a seguir con estas políticas que han hecho de la industria el eje fundamental del crecimiento y del bienestar de los argentinos. No queremos volver para atrás, queremos seguir hacia adelante. En la etapa en la que podemos definir de desarrollo. ¿Por qué? Porque esta reindustrialización requiere también que comencemos cadena por cadena a estudiar los eslabones productivos. Esta reindustrialización nos está exigiendo también perfeccionar lo que falta, porque cuando uno comienza la tarea de industrialización, comienza normalmente por la tarea de los bienes de consumo. Ahora viene la etapa donde tenemos que comenzar con los bienes intermedios y de capital más profundos y más pesados para asegurar definitivamente que este proceso de industrialización continúe siendo el eje fundamental del desarrollo argentino. Ahí tenemos el PBI industrial en millones, lo que era en el 2004, 36.000 millones de dólares contra 66.400 millones de dólares en el año 2014, un 83%. Empleo industrial, un 41% más. La productividad industrial en dólares y por trabajador, también un 58% más.
y de la mano del crecimiento industrial, el crecimiento promedio anual de la industria, que en el año 1996 al 2002 fue negativo en un 3,4%. Y en el periodo del que estamos hablando, positivo un 5,6%, 9 puntos porcentuales de diferencia. Ni que hablar del empleo industrial también, con un 3,3 negativo en aquella década y un 4,3 ahora positivo. El que sigue, por favor. No fue magia, es cierto. Hubo que recrear el mercado interno, impulsar, por favor, el anterior de vuelta. No fue magia. Hubo que recrear el mercado interno y profundizar la inserción internacional, porque una industria que necesita demanda para sus productos, demanda interna y demanda externa, consumo y exportaciones. ¿Cuál es ahora el problema hoy, que lo vamos a abordar un poco más adelante? Que el mundo se ha caído el precio de muchos de los productos y también se ha caído la demanda, con lo cual estamos en un momento en el cual, además de seguir sustituyendo importaciones, vamos a tener que sustituir exportaciones y lo tenemos que hacer con mercado en sí. Como escucharon, aunque parezca una barbaridad económica, ¿qué significa sustituir exportaciones? Sustituir con el mercado interno lo que no nos compran afuera. Pero no nos compran afuera porque no seamos competitivos. No nos compran afuera porque se cayó el mundo. Se cayó la demanda, la gente consume menos. Si tenemos una crisis en Grecia, si tenemos un 25% de desempleo en España, si tenemos un 25% de desempleo en Italia, si además nuestro principal socio comercial, Brasil, está atravesando una fuerte crisis, volvamos a la primera filmina, por favor, a esa. Ahí ven, en la última parte con la flecha colorada, Argentina. Argentina comparada con Brasil en el 2014. La caída de la industria en la Argentina en el 2014 fue de 2,5, pero nuestro principal socio comercial fue del 4,2. Y si ven abajo, vemos el primer semestre del 2015, Argentina y Brasil. Argentina con una caída en su industria de 1,2 y nuestro principal socio comercial con una caída del 8,3. Quiere decir entonces que no solamente se ha caído el mundo, sino que se han caído nuestros principales socios comerciales. Vamos a tener que hacer un esfuerzo doble en políticas, en inteligencia y en cohesión entre el trabajo y el capital para sustituir esas exportaciones y ese mundo externo que hoy no es bueno, y no es para desanimarse, al contrario, es un desafío maravilloso. Si lo pudimos hacer cuando le debíamos a cada santo una vela, donde no teníamos nada, ¿cómo no lo vamos a poder hacer ahora con lo que hemos generado en estos 12 años en materia de trabajo, de empresas, de consumo, de salarios, de jubilaciones? ¿Cómo no lo vamos a poder hacer? Es un gran desafío. A mí las cosas fáciles nunca me gustaron. Siempre me agradaron las cosas difíciles. Y además está en nuestro ADN. Siempre a nuestro movimiento político y a nuestra organización las cosas nunca le fueron fáciles. Siempre se encargaron algunos de afuera y algunos de adentro, en sociedad, en comandita por acciones, hacernos las cosas más difíciles. Pero hemos sabido sobrellevarlas. Hemos vuelto de proscripciones, hemos vuelto de derrotas, también porque también hemos sido derrotados políticamente cuando equivocamos el camino. Y hemos aprendido de todo, de la historia. Y hemos aprendido en estos 12 años. Por eso estamos convencidos de que necesitamos seguir en este camino con el esfuerzo y la convicción
de hombres como Daniel, como Carlos Zanini, como los hombres que conforman y las mujeres que conforman el Frente para la Victoria, porque en ellos está el ADN de la industria. Saben, cuando a mí me pregunta alguien, pero ¿y vos le vas a decir algo? ¿Y qué esto? ¿Y que uno lee en los diarios? ¿Qué va a decir? ¿Que va a protestar? No, conmigo no cuenten para eso. Pero con la situación que hoy tiene nuestro país, con lo que hemos logrado en materia de trabajo, en materia de empleo, en materia de empresas, de parques industriales, de beneficios sociales para nuestros jubilados, ¿ustedes creen que quienes han sido partícipes de este proyecto van a tirar todo por la borda? Al contrario, se van a deslomar, porque nadie quiere quedar afuera de la fotografía de la historia. Todos quieren formar parte de esta historia de crecimiento y que necesitamos seguir creciendo. Por eso, el impulso a la demanda agregada, fíjense ustedes, consumo privado e inversión, en el periodo 1993-2002. El consumo privado, que es el azul oscuro, 0,6 negativo, obviamente, contra un 0,6 o un menos 0,6 de consumo, un menos 5,7 de inversión. Fíjense, la relación entre la demanda agregada, lo que comúnmente se denomina como consumo, y la inversión. 6,6 de consumo privado para el periodo 2003-2014, 11,2% de inversión. La filmina que sigue. Bueno, Argentina, esto es también industrialización per cápita, el que sigue. Aquí estamos. Dimos dinamismo al mercado interno apoyando al consumo a partir de honrar derechos postergados. ¿Cuál fue nuestra política? La primera política que tomó Néstor Kirchner: convocar a paritarias libres y hacer funcionar el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Y acá están los resultados. El PBI per cápita creció un 96%. El salario mínimo, que era 200 pesos, hoy, en el año 2003, cuando él asumió, hoy es de 5.588, un aumento del 2.694%. Y las jubilaciones, las cuentas están mal hechas ahí, pero no importa. 220 y da un aumento de más de 1.854. ¿Cuándo tenemos de aumento, Bocio, en realidad, en jubilaciones? Un poco más de 2.000. Sí, 2.000. Era 150, y está el error. Eran 150 pesos en el año 2003 y tenemos arriba de 2.000% de aumento. Pero lo más importante, el cuadrado grande del medio. El aumento del consumo producto de la mejoría de los ingresos de los trabajadores y de los asalariados y de algunas otras cosas que vamos a ver, el consumo creció un 84%. El aumento de ese consumo explica el aumento del 80% del PBI argentino. Esta es la vieja discusión de las escuelas económicas, si la oferta o la demanda. Nosotros sostenemos, salvo que inventes algo que realmente genere demanda, como puedes inventar como Steve Jobs cuando inventó el iPhone o Henry Ford el auto allá a principios del siglo pasado, la demanda es la que guía la inversión. Y es más, dada la altísima demanda que el Estado ha hecho a través de sus políticas públicas de inversión en materia de infraestructura, de educación, en materia de jubilaciones, en materia de programas y políticas de ingreso social, necesitamos todavía que el sector privado siga invirtiendo más para tener el mismo rango de inversión que ha tenido el Estado Nacional, que es decir, el rango de inversión que han tenido los argentinos. Vamos a la siguiente. Antes de eso, esto también se explica en bienes durables. Che, hace mucho calor acá. ¿Podrían bajar la calefacción un poquito, por favor? Gracias. De bienes durables,
Somos el 23 consumidor mundial de autos. De un auto cada 3,4 habitantes, cada 3,4 habitantes versus 5,1 habitantes en Brasil. 7.300.000 autos que se han vendido en estos años. En carne bovina, que afortunadamente hemos conseguido el fallo de la Organización Mundial del Comercio, y los productores ganaderos van a poder volver a colocar sus productos, nuestra mejor carne, en Estados Unidos, primeros consumidores en el mundo de carne bovina, obviamente 63 kilos por año, en bebidas, colas también, primer consumidor, y en lácteos estamos a la altura de los países de mayor grado de desarrollo. La que sigue, por favor. Acá vemos claramente cómo se desarrolló el proceso de reindustrialización. Y los fundamentals comenzaron con Néstor, año 2003-2004. Todo lo colorado es sustitución, todo lo azul es sustitución de importaciones. Fíjense, y a los costados están claramente todos los sectores que han contribuido a disminuir totalmente el tema de las importaciones. Fíjense lo que hemos sustituido importaciones por más de 71.000 millones de dólares. Muchos argentinos dirán, y bueno, ¿y a mí qué me importa que hayamos sustituido importaciones por 71.000 millones de dólares? ¿Sabés qué? Es el trabajo que tenés vos, es la casa que te compraste, es el auto que estás pagando en cuotas, es la universidad de tu hijo. Esos son los 71.000 millones que hemos sustituido de importaciones. Porque a la gente, los economistas, y esto no es una crítica, por favor, a ningún economista ni a ningún académico, les dan números, pero hay que corporizarle los números. Hay que saber qué significan esos números. Estos 71.000 millones de dólares que hemos dejado de importar, fundamentalmente una parte grande en bienes de consumo, es trabajo que tienen los argentinos, son mejores salarios, mejores jubilaciones, mejores ingresos en general. La próxima, por favor. Argentina. Ahí tenemos las importaciones de bienes de consumo. En el año 1992 importábamos prácticamente el 22% de nuestros bienes de consumo. Están los bienes de consumo, los intermedios y los de capital. De bienes de consumo, el 21,8%. En el 2014, el 10,2%. La media de la década de los 90 en consumo era casi el 18%. Ahora estamos en el 11,4% y seguimos trabajando fuertemente para seguir aumentando esa sustitución de importaciones. La que viene, por favor. Y aquí estamos con un gráfico muy claro. Ustedes habrán escuchado a muchos economistas, candidatos, etcétera, que hay que abrir la economía, inclusive algunos empresarios que reclaman apertura de la economía. ¿Cómo se mide la apertura? Porque la gente dice, ¿y cómo se mide la apertura de la economía? ¿Hay algún metro? ¿Hay alguna balanza? ¿Hay alguna fórmula? Sí, hay una forma que es global. Se suman exportaciones e importaciones y se compara con el PBI. Bueno, ahí tenemos, en los años 90, las exportaciones e importaciones argentinas representaban el 17,2% del PBI, de un PBI sustancialmente, infinitamente, sideralmente más bajo que el actual. Hoy, en el 2014, las Expo más Impo argentinas representan el 25,3%, por lo tanto estamos en una economía mucho más abierta. Y si no, vamos al último cuadro, a la diversidad de mercados. Podríamos también entrar en que estamos importando más manufacturas industriales, también más productos de alta tecnología, pero como siempre se refieren como que estamos cerrados con el resto de los países, fíjense, la diversidad de mercados. Cantidad de destinos de exportaciones mayores a 500 millones de dólares. O sea, países, de vuelta por favor, países
que exportábamos por más de 500 millones de pesos en los 90, 11 países. Hoy exportamos a 35 países. Esa es la apertura que hemos logrado a partir de una correcta administración de comercio y también de autoridades económicas, incluida esta presidenta, encabezando muchísimas misiones a los países. Yo no voy a los países a visitar a los presidentes únicamente, protocolarmente. Voy siempre acompañada por delegaciones de empresarios y empresarias, muchas de los que hoy me acompañan aquí, para ayudarlos a presentar su producto y precisamente a ingresar a nuevos mercados. La que sigue, por favor. Pero la industria también necesita una infraestructura que le permita crecer y mujeres y hombres capacitados para trabajar en ella. La que sigue, por favor. Acá tenemos inversión social. ¿Qué hicimos? ¿En dónde invertimos? ¿Y cómo invertimos? Desde el Estado estoy hablando. Esto es inversión pública. 9,1 fue el crecimiento del promedio de inversión que hemos hecho en estos años. Es promedio. Otras veces hemos invertido más, otras veces menos, de acuerdo a la situación externa e interna. Inversión social, conectar igualdad, progresar, asignación universal por hijo, 14,8% del PBI. Estas tres políticas de ingreso, estas tres políticas de ingreso social, políticas públicas alabadas por el Banco Mundial, alabadas por la CEPAL, han significado el 14,8% del PBI. En educación, ciencia y tecnología, más de 1.175 científicos repatriados, 16 nuevas universidades, 1.886 escuelas. En infraestructura, el plan de infraestructura más importante del que se tenga memoria. Y esto no es solamente obra pública, esto es infraestructura económica y social, esto es dinamización de todos los sectores, el energético, el de cemento, el de construcciones. Me contaba Daniel que estuvo hoy por la mañana con la gente de Ferrum, todos saben, es una importante marca líder en materia de sanitarios que ya lleva 104 años. Y me contaba Daniel que le había preguntado cuál fue el mejor año. Este año, el 2015, ¿saben por qué? Por Procrear. Porque llevamos ya más de 189.000 construcciones hechas con Procrear, que ha dinamizado la industria de la construcción y nos estamos batiendo récord en despacho de cementos y de todo tipo de materiales de construcción y, por supuesto, también en generación de mano de obra y también de empleo registrado en la construcción como nunca antes se había tenido. El gas, 2.300.000 personas conectadas, gasoducto NEA-NOA, obras viales, más de 1.800 kilómetros de autovías y autopistas, 4.500 kilómetros de autopistas pavimentadas. Hemos crecido un 50% en generación eléctrica, porque obviamente este proceso de reindustrialización necesita generar energía. Pensar en los 90 se planteaba, y hay algunas personas que todavía dicen, pero en los 90 exportábamos energía y lo daban como un mérito. Dios mío, exportábamos energía porque no teníamos nadie que la consumiera acá en la República Argentina. Lo ideal es tener energía. Exportar no está mal exportar energía porque hay un tipo de petróleo y tipo de algunos combustibles que no los utilizamos nosotros. Pero por favor, exportábamos porque no había nada, la gente no tenía nada para enchufar y los industriales no tenían nada para producir. Entonces no era necesaria la energía. Y vemos la inversión, también cómo hemos recuperado este año, y el dato del año 2015 es de una consultora privada. Estamos volviendo a tener una inversión superior al año pasado, un 20,2. Nos falta llegar al 22,7, que fue el récord en el año 2011, pero estoy absolutamente convencida de que lo vamos a hacer a partir también de la decisión del Estado de seguir invirtiendo en materia de infraestructura y de sostenimiento de la demanda. El próximo, por favor.
Acá estamos los usuarios conectados. El próximo, hay algo que ustedes no tienen y que tiene que ver con infraestructura, con educación, con ciencia y con tecnología. Estos son datos que tengo yo, no están, lo van a encontrar en la filmina, pero hubo también una transformación cultural y educativa, porque como ustedes saben, se habían cerrado las escuelas técnicas en la República Argentina. Todavía tenemos demanda insatisfecha en muchos rubros típicos de las escuelas técnicas, plomería, matricería, oficiales, etcétera. Se había clausurado las escuelas técnicas. Creo que la única provincia que seguimos sosteniendo la escuela técnica fue en la provincia de Santa Cruz. Néstor Kirchner era gobernador y cuando nos transfirieron las escuelas, nosotros mantuvimos abierta, no solamente mantuvimos abierta la escuela técnica, sino que le hicimos un edificio nuevo y moderno. Tenían una casa vieja y alquilada, un edificio nuevo y moderno. Hoy, luego de haber recuperado en el año 2005, por decisión del presidente Kirchner, las escuelas técnicas, tenemos una inversión de 7.500 millones de pesos y tenemos 1.530 escuelas técnicas en todo el país, de las cuales más de 400 son con especialización agropecuaria. Ha crecido la matrícula en estas escuelas técnicas un 25%. Tenemos 600.000 alumnos más. Y lo que es más importante, y esto me enorgullece desde el género, se duplicó la matrícula femenina. Sí, vamos a tener mujeres torneras, carpinteras, matriceras, a punto tal que escucho risas de misóginos ahí atrás. Espero metalúrgicos también. Bien, bien. 2003. En el 2003, 1 de cada 5 alumnos eran mujeres. Hoy tenemos que 1 de cada 3 son mujeres. Una cosa que es muy importante también, el Plan Estratégico de Formación de Ingenieros. Lo lancé desde aquí de Tecnópolis en el año 2012. En noviembre del año 2012 dije, necesitamos ingenieros. Está bien con los contadores, está bien con los abogados, necesitamos ingenieros. El país necesita ingenieros. Y no nos va mal con la política, porque la meta a alcanzar era 10.000 graduados por año. Ya en el 2014 se graduaron 10.614 ingenieros. Influyeron las becas estímulos y también en el año 2015 las 31.865 becas para carreras de ingeniería. Y por primera vez en la UBA, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, tenemos más inscriptos en la Facultad de Ingeniería que en las de Ciencias Sociales. Y esto no es un desprecio de las ciencias sociales. Yo soy una profesional de las ciencias sociales, soy abogada, una egresada de ese sector, pero la verdad necesitamos ingenieros. Tenemos hoy 367 carreras de ingeniería en el país en 25 especialidades. Políticas de ingreso. Acá tenemos, bueno, este gráfico es muy interesante porque marca cómo unimos a la Argentina física y virtualmente conectando a la igualdad. Fíjense, 6.300 kilómetros de rutas y autopistas pavimentadas. 30.000 kilómetros hemos construido de fibra óptica, de las cuales el 60% las ha construido el Estado. 5 millones de netbook entregadas. 15.000 millones en la inversión de plan satelital y plan de TV digital. La industria cultural, que también ha tenido un desarrollo fenomenal con exportación de contenidos, también somos líderes en exportación de contenidos, es parte del desarrollo industrial y es la industria cultural. Además de 2.300.000 conectados a la red de gas. El que sigue, esto ya está más o menos, también progresar. Leía en ese Clarín permítanme que vuelva al Clarín, de aquel año, al del 2 de abril. Un plan, mire, en la tapa,
Proyecto oficial. ¿Me pones de vuelta la tapita de Clarín del día 2? Domingo 2 de septiembre. ¿Ven ahí el costadito? Un plan para dar empleo a estudiantes de 15 a 23 años. Pasantías. ¿Saben qué era eso? La explotación de los jóvenes bajo el eufemismo de la palabra pasantía. Hoy, con el plan Progresar, nosotros le estamos ayudando a que cada chico vaya a estudiar a la universidad o terminar su secundario como una política del Estado. Más de 790.000 jóvenes hoy están incluidos en el plan Progresar. Parte de esto también son los alumnos y alumnas nuevas en las escuelas técnicas. ¿Qué sigue, por favor? Sigamos. Acá están las políticas de ingreso social. Asignación universal. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de lo que era el sector asalariado? Asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, Progresar, asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones contributivas, pensiones no contributivas, ingreso social de las cooperativas Argentina Trabaja, Ellas Hacen. Todas han tenido un aumento del 30, 33 y 50%. Estas políticas de ingreso han sostenido también la demanda agregada. La que sigue. Impulso al consumo y la producción. Y ahora vamos a ver, Fíjense estas 4 políticas que hemos implementado, que son precios cuidados, que son los acuerdos con los supermercados, el Ahora 12, el Renovate para todo lo que es línea blanca y Sube beneficio. Esto ha sido un impulso formidable al comercio y a la producción. Formidable. Y lo vamos a ver cuando comparemos el desacople que se produce entre la evolución industrial en Argentina y la evolución industrial en Brasil a partir de estas políticas. Fíjenla con mucho detenimiento el que viene. Financiamiento de la industria. Esto ya es financiamiento directo. Lo otro era al consumidor, a través de planes de cuotas, con intereses que subsidiamos, con tasas de interés subsidiadas. Eso es una inyección directa al consumo. Esto es financiamiento directa a ustedes, los empresarios, a través de financiamiento. Créditos del Bicentenario, 8.200 millones hasta marzo del 2015. LISIP, la famosa LISIP que se hace luego de la reforma, que se hace la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que le permite determinar al directorio del Banco Central de la República Argentina una resolución que obliga obliga queda feo, invita a las entidades financieras, queda más lindo, queda mejor, invita a las entidades financieras a destinar una parte de sus depósitos, o sea, del ahorro de los argentinos, porque en realidad los banqueros terminan pensando que la plata que tiene el banco es de ellos, y no, es de todos los que depositan en plazos fijos, en cuentas a la vista, etcétera. Bueno, con esa concepción se largó la línea de créditos para la inversión productiva, conocida como LISIP. Llevamos 160.800 millones hasta junio del 2015. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSEIS, 66.000 millones. Fondear, 10.000 millones. Y Procrear, 156.867 soluciones habitacionales al 3 de julio del año 2015. La que sigue. Eso es la que sigue. Esos son cómo se van repartiendo las distintas líneas de crédito. Seguí. Acá estamos cómo crecen los programas de crédito, también lo cual explica el consumo. Seguí, por favor. Acá tenemos mayores facilidades para el acceso al crédito que fueron anunciadas recientemente en una conferencia de prensa por el señor ministro de Educación y de las que seguramente ustedes lo escucharon a él y me escucharon también a mí hablar en la Bolsa de Comercio con motivo del 161 aniversario de esa prestigiosa institución. La que sigue, por favor. También más financiamiento PYME para el mercado de capitales. Adelante, otra, para no aburrirlos, la que sigue.
financiaciones para la compra de 0 kilómetros. También, la que sigue. Aquí tenemos en el 2016 cómo se observa una marcada recuperación del crédito a las empresas y a las familias. Ahí tenemos los créditos al consumo y los créditos comerciales, cómo fueron creciendo. Fue muy importante. Sí, el que sigue. Bueno, acá vemos el impacto de Procrear. Esto es el crédito hipotecario en el sistema financiero argentino. Esto está incluido todos los bancos. Lo violetita, que ven que primero era, hasta que apareció Procrear, parece mucho, pero en realidad no era nada, porque fíjense las cifras, y fíjense lo que es hoy el crédito hipotecario. Hoy el crédito hipotecario está fundamentalmente sostenido desde el Estado a través del programa Procrear, crédito hipotecario dirigido además a la construcción de viviendas, la primera vivienda familiar. No solamente activa la industria, sino que apunta al reconocimiento y al sostenimiento de la familia, de los sectores medios, que no eran ni sujeto del Plan Federal de Viviendas, porque son planes sociales de vivienda, pero que tampoco eran sujetos de crédito bancario, porque ya se sabe, los bancos generalmente le prestan plata al que no la necesita, no al que la necesita. Así que bueno, los transformamos en sujetos de crédito hipotecario y hoy estamos liderando este segmento tan importante para la familia argentina, el que sigue. Una industria fuerte y competitiva que mejora la vida de los argentinos. Sigamos. Bueno, acá estamos. Acá estamos con las cosas que estamos viendo en el mundo y comparando con nosotros, porque no es que uno se solace, que a los otros les vaya mal, pero hay que ver qué estamos haciendo y cómo estamos haciendo las cosas y las comparamos con lo que pasa en el resto del mundo. Y bueno, seguramente tendremos errores y muchísimas cosas para hacer mejor y mejorar. Siempre se puede mejorar. Ahora, cuando vemos los números que teníamos en desempleo, primer trimestre del año 2003, 24,3%. Yo siempre le decía a Kirchner que él tenía menos votos que desempleados en el país, y así asumió. Por eso, yo creo que cuando algunos intentan deslegitimar, no hay que preocuparse, Daniel, con los que intentan deslegitimar. Les voy a contar una anécdota. En aquel momento, cuando Néstor se presenta, Néstor y Daniel en la fórmula, a primera vuelta, y bueno, quedan 2. Y me acuerdo que en el interín de que quedan 2, Néstor y Daniel quedaron en segundo término, muy poquito del que salió primero. Me invitaron a una reunión con motivo de la llegada al país del premio Nobel José Saramago y su mujer Pilar, encantadora. Una reunión con intelectuales, miembros de organismos de derechos humanos, en la casa de un importante empresario argentino, todos miembros de la cultura. Y la gran pregunta que todos me hacían, me invitaron, yo conocí a algunos, a otros no, otros los conocí allí, porque se rumoreaba que el otro candidato se bajaba. Y entonces la fórmula, Kirchner-Scioli, quedaba con un 22% de los votos en un mare magnum institucional, político y social formidable, o sea, deslegitimados. Y la gran pregunta que me hacían era, ¿cómo van a hacer? Porque todavía no se habían bajado. Si se baja, porque era evidente que se iba a bajar, ¿cómo van a hacer? Van a estar deslegitimados, no van a poder gobernar. Y yo me acuerdo que le contesté y seguramente si hay alguno presente o me está escuchando en estos momentos se va a acordar. Por eso no se hagan problema, porque uno puede tener legalidad o el 51% de los votos y ganar una elección y al poco tiempo estar deslegitimado. Yo me acuerdo, en el año 1999, el que ganó con el 50 y algo, casi 51% de los votos. Y miren cómo estaba en el 2001, porque la legalidad hay que sumarle la legitimidad. Y la legitimidad la da fundamentalmente las políticas que fomentan el crecimiento de la nación
y el bienestar del pueblo. Ahí está la verdadera legitimación de un gobierno y del sistema democrático, en definitiva. Por eso, todos estos intentos que preanuncian deslegitimaciones y cosas son, creo que, maniobras desesperadas y creo que maniobras que afectan al sistema democrático, pero no tenemos que ponernos nerviosos ni contestar. Tenemos que seguir haciendo lo que mejor hemos hecho en estos 12 años. Trabajar, trabajar y seguir trabajando todos los días como si el gobierno hubiera empezado ayer y no hace 12 años. Ahí tenemos el desempleo, 24,3 en el primer trimestre del año 2003, 6,6 en el segundo trimestre del año 2015, batiendo récords de todos los segundos trimestres, porque ustedes saben que el desempleo y el empleo tienen también fuertes componentes de carácter estacional. Nunca habíamos tenido un segundo trimestre con 6,6 de desempleo. Salario mínimo vital y móvil, ya lo dijimos, un aumento de 2.694%, 5.588 pesos hoy de salario mínimo vital y móvil. Y lo que sigue, que es el que más me interesa, coeficiente de Gini. Ustedes saben que el coeficiente de Gini es una medida global e internacional para medir el tema de la desigualdad, porque podemos tener crecimiento económico en un país, pero puede haber desigualdad. De hecho, en la década de los 90 hubo un momento en que se creció a tasas del 7,6%, y teníamos desocupación de 2 dígitos, lo cual implicaba una gran desigualdad. Ahí tenemos el coeficiente de Gini. En el año 2003, 0,47. En 2015, 0,37. Es inédito. Una movilidad del Gini es un índice muy rígido, muy inflexible, cuesta mucho moverlo. Y esto es porque hemos mejorado un 22,3% en el índice de Gini en la distribución del ingreso. Y creo que esto es una cosa que es reconocida por toda la sociedad. Sigamos, por favor. Una industria fuerte nos destaca en el mundo y nos permitió superar la crisis internacional mejor que muchos otros países. Lo que sigue. Contexto internacional, no podemos obviarlo. Acá tenemos cómo se ha desacelerado el comercio internacional. Las barras, en cuanto a cantidades exportadas por los países emergentes, son más que elocuentes. Del 3,3 al 0,6 en el segundo trimestre del año 2015. La que sigue. Precio de las materias primas. ¿Cómo han caído? Ahí tenemos cada uno de los productos. La soja cayó un 24%, el oro cayó un 21%, el petróleo cayó un 50% y el cobre, ustedes saben que el cobre es el principal ingreso de Chile, un 25%. El petróleo hoy a $38 el barril, creo, ¿no? Axel, $38 o 40. 40. 43. Bueno, dentro de todo estamos bastante más lejos de aquel $9 el barril del año 1998 durante la segunda gobernación de Néstor Kirchner, que llegó a estar a $9 el barril. Lo que sigue, por favor. La desaceleración de los socios comerciales, que era lo que yo les decía recién. Nuestros principales compradores, nuestros principales socios también han caído. Hoy me comentaba Axel que un importante industrial santafesino autopartista que tiene una gran calidad, tiene una gran competitividad, a punto tal que exporta el 85%. El 85% de lo que produce, las exportaciones se le cayeron el 40%. Y ahí no hay tipo de cambio ni nada que te salve, simplemente se caen las exportaciones y se caen los precios. Entonces es el Estado
el que tiene que ingresar decididamente allí a sustituir también esa merma de las exportaciones, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Vamos al siguiente cuadro, por favor. Fíjense, crecimiento del comercio, fíjense lo que son las crisis. Año 2000, esto es mundial, esto que estamos viendo es mundial. Fíjense la crisis del 2009, que fue la más profunda, se cayó 12,2 y el salto quedó en el 2010. Pero ese salto es inercia propia, en economía se conoce como inercia propia, de cuando la caída es tan fuerte, luego al año siguiente rebota, pero luego tiende nuevamente y la crisis se sigue pronunciando. Como ustedes verán, las barras azules a nivel mundial es el volumen de las exportaciones. Siempre era más alto que el PBI mundial. Viene la crisis de Lehman Brothers en Wall Street 2008 y ahí se revierte. Ahí comienza a ser cada vez más bajas las exportaciones hasta que llegamos al año 2014 con exportaciones a nivel mundial más bajas que el PBI mundial, el que sigue. Sin embargo, y pese a todo esto, la Argentina lideró el crecimiento. Fíjense lo que fue el crecimiento del producto en puntos porcentuales del 2003 al 2014. Mire el lugar que ocupamos, solamente superados por India y China, obviamente dos de los grandes gigantes de los BRICS, 122%. Segundo, lideramos el desendeudamiento. Desendeudamiento, una de las claves, uno de los pilares fundamentales que hoy nos permiten decirle a las próximas generaciones que esta generación, mi generación, la generación del bicentenario, desendeudó a todos los argentinos como nunca nadie antes lo había hecho. Nunca nadie antes lo había hecho. Al mismo tiempo que desendeudábamos, reindustrializábamos, sin recurrir al mercado de capitales y con palos en la rueda permanentemente adentro y afuera. Lideramos el desendeudamiento. Fíjense ustedes lo que es la Argentina, menos 11% en la evolución de la deuda como porcentaje de PBI. Fíjense el resto de los países, y no estamos hablando de países del octavo mundo, estamos hablando de las principales potencias del mundo. El que sigue, por favor. El que sigue. Aquí estamos también cómo hemos evitado la reprimarización de nuestras exportaciones, los únicos. Fíjense cómo crecimos del año 2003 al 2014 en manufacturas de origen industrial, en manufacturas de origen agropecuario. Decrecimos poco, pero decrecimos en productos primarios y en combustibles y energía, lo que les decía hoy. Exportábamos en el 2003 18,1 y ahora exportamos 6,5. Ustedes me dirán, ¿y por qué si exportamos energía tenemos déficit energético? Porque hay exportación de energía de determinado petróleo que nos sirve en la Argentina y al mismo tiempo porque tenemos intercambio de energía con países vecinos como Uruguay y Brasil. Pero fíjense, y lo más importante, somos el único país de toda América Latina que evitó que se nos reprimarizaran las exportaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos cayeran los productos industriales y volvamos a convertirnos en un país meramente exportador de materia sin valor agregado, sin trabajo argentino. Fíjense ustedes, somos los únicos. Argentina, en la cual las exportaciones de origen industrial van por encima de las primarias que tienen escaso o nulo valor agregado. La que sigue, por favor. Bueno, creación de empresas. Acá son todos, muchísimos empresarios y empresarias. Esto es uno de los índices más notables. Acompañando la mayor actividad industrial, se crearon miles de empresas, tanto para el mercado externo como para el mercado interno. De 1996 al 2002, cerraron más de 9.000 empresas. Desde el año 2003
al 2013-14, 14.621 empresas, de las cuales 6.128 son pequeñas y medianas empresas. Que sigue, por favor. Parques industriales, 80 en el año 2003, 330 ahora, y en el año 2020 tenemos que llegar a más de 660 nuevos parques industriales. Y si seguimos con estas políticas, lo vamos a hacer, porque tenemos una política de ayudar cada uno de estos desarrollos, cada uno de estos municipios en donde se radican los parques industriales que generan infraestructura, inversión, mano de obras y pequeñas empresas que van creando polos y clúster industriales que son sumamente importantes. El que sigue, por favor. Coyuntura industrial. Aquí estaba lo que les explicaba hoy. Fíjense las políticas con nuestro principal socio, Brasil. Ustedes ven ahí cómo se mezclan las dos líneas, se van mezclando y van descendiendo, hasta que comenzamos a tener un desacople de lo que está pasando en Brasil, y es a partir de que implementamos ahora 12, Procrear, Renovate. La verdad que esas flechitas sosteniendo la línea de la industria nacional parece que fueran hilos, metafóricamente o alegóricamente, que están sosteniendo el crecimiento y que han permitido que lo que está pasando con nuestro principal socio comercial no nos hubiera afectado muchísimo más sin estas políticas que estamos llevando a cabo. Por eso es importante seguir manteniendo estas políticas que permitan seguir activando la producción industrial y el comercio. El que sigue, por favor. Recuperación de la industria. En julio, la industria creció por segundo mes consecutivo y quebró 22 meses de caída ininterrumpida que llevábamos. Y esto es producto de las políticas que hemos venido implementando y que muchas veces no son entendidas hasta que pueden verse los efectos concretos en la vida cotidiana de la gente. La próxima, por favor. Ventas automotrices en el mercado interno. Hemos recuperado 7,6, 13,1 los últimos meses. Esperen que busque porque acá tengo datos muy importantes de una empresa. El que sigue, por favor. Automotriz, ahí tenemos patentamiento en Brasil. Nuestro principal socio y mercado interno muy vinculado con nosotros a la industria automotriz. El patentamiento en Brasil cayó el 21%. Nosotros todavía estamos un 1% arriba. El que sigue, por favor. Hay una estabilización del sector automotriz, también que se ve allí, claramente. Esperen porque tengo que buscar un dato muy importante de una automotriz que me alcanzaron hoy y que por aquí debe estar. Esto me pasa con los papeles. Bueno, Toyota, concretamente. No nos acompaña hoy el CEO. Ahí está, Toyota. El tema automotriz es un tema complejo. Yo creo que no es una cosa que afecte estructuralmente a toda la industria automotriz. Tiene que ver también con las demandas del mercado, con la competitividad y con la inversión. Toyota, hoy no nos acompaña su CEO regional ni su CEO aquí en Argentina porque están haciendo una tarea en azul, pero estos son los datos que nos conformaron y que nos confirmaron. En agosto del 2015, Toyota batió su récord histórico de ventas en el mercado interno con 700.000 unidades. 7.000 unidades. Esto implicó que contratara 45.000 horas extras, que se pagan al 50% porque son días de semana y sábado por la mañana, y 32.000 horas extras que se pagan el doble, por supuesto, porque son sábado inglés a la tarde y domingo. La que sigue. Estas horas extras equivalen a 1.070 salarios normales adicionales sobre una planta de 4.500 trabajadores.
La caída de las exportaciones de Brasil para Toyota fueron neutralizadas por la mayor demanda del mercado interno. Como hicieron sobre los 1.000 que se le cayeron, 280 compraron policías locales y el resto fueron unidades particulares. Quiero decirles también que el 9 de octubre la planta para por 2 semanas porque necesita a partir de noviembre ponerla nueva para producir la nueva Hilux. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque no sería extraño que el 10 de octubre tuviéramos un titular grande en 1 o 2 diarios de la capital diciendo que Toyota cerró la fábrica y deja 4.500 personas afuera. No, Toyota va a parar 2 semanas para comenzar en noviembre la Hilux, la nueva Hilux, que es para mercado interno y para exportación. Lo que sigue. Fuerte aumento de la construcción, lo que habíamos hablado, la que sigue. Importaciones de bienes de capital. Aquí tenemos el acumulado, cómo hemos mejorado el acumulado del 2014, importación de bienes de capital 0.4 y en lo que va del 2015 4.2. La que sigue. Cantidades importadas también en importaciones industriales. Ahí tenemos las cantidades importadas de bienes intermedios. Teníamos un 1% negativo en el 14, estamos en un 11% positivo en lo que tenemos en el 2015. La que sigue. Las grandes empresas no se eligen. A menudo escuchamos hablar y criticar que no hay inversión, que, en fin, que no hay confianza. Yo quiero darle algunos datos a los argentinos. Chevron, que debe ser 3ª, 4ª petrolera a nivel global. Inversiones en YPF por más de 1.200 millones de dólares. Toyota, recién lo vimos, 800 millones de dólares, la mayor inversión automotriz en la historia de la Argentina. Renova, inversión en el año 2012-2014, 480 millones de dólares. Unitec Blue, que es de un empresario argentino, ya hizo la primera inversión, la primera fase, 300 millones de dólares sobre 1.200 millones. Seguramente Daniel va a hacer la inversión que falta, se la vamos a pedir. General Motors, inversión de 740 millones de dólares. Action, 1.200 millones de dólares. Seguí, por favor. Quilmes, 450 millones de dólares, 2014-2015. Dow, 2014-2016, 170 millones. Esa es Dow Chemical, que es una de las más importantes por los insumos de petroquímica y plásticos que tiene. Gerdau, la acerera de origen brasilero, inversiones 2014-2016, 194 millones. Inversiones 2015-2017, 600 millones. Nissan, Renault, vinieron a comunicármela. Ford, inversiones 2012-2014, 550 millones de dólares. Nestlé, inversiones 2014-2016, 120 millones de dólares. Unilever, inversiones de 246 millones de dólares 2013-2018. Nidera, inversiones 2014-2015. La que sigue, por favor. ¿Qué quiero decir con esto que acabamos de ver en materia de inversiones? En realidad, de todas las empresas que mencioné, 2 son solamente con socios argentinos. El resto son todas de capitales extranjeros. Quiere decir con esto que hay una confianza en la República Argentina, que sería buena que se hiciera extensiva a todo el empresariado también nacional. Porque creo que el proyecto político que está sosteniendo y que ha permitido que muchísimos empresarios se conviertan en empresarios a partir de 2003, o si eran pequeños se convirtieron en medianos, o si eran medianos se convirtieran en grandes, y si eran grandes se convirtieran en muy grandes. Creo que nos compromete a todos los argentinos a seguir poniéndole mucha pila a este esfuerzo. El que sigue, por favor. El que sigue. ¿Cómo se construye? Vamos por una industria competitiva de clase mundial, con más industrias de frontera tecnológica, más escala de producción y más sustitución de importaciones. Y aquí el Estado tiene que jugar un rol muy importante. Los que dicen que tienen que haber menos Estado en un momento de crisis global
como la que se vive, realmente no saben de qué se habla. Es cuando el Estado más presente tiene que estar para sustituir ese déficit que hoy presenta a nivel global el mercado en materia de inversiones y en materia de consumo, y el Estado utilizar su poder de compra. Cuando hablamos de industrias de frontera tecnológica, el que sigue, hablamos de la industria del software, en donde realmente hemos generado una verdadera revolución. Nos hemos convertido en el primer exportador de América Latina, con 3.800 empresas, de las cuales 98 son de capitales nacionales, 2.000 microempresas, ventas por más de 3.000 millones de dólares, exportaciones por más de 900 millones de dólares, empleo altamente calificado que teníamos de 19.000 empleados a 77.000 empleados, y tenemos una demanda laboral absolutamente insatisfecha en la industria del software. Necesitamos capacitar todavía muchísima más gente porque hay mucha demanda laboral insatisfecha en este sector. El desarrollo de este sector no fue casual, fue debido a una fuerte política del Estado, beneficios por más de 478 millones de dólares y un régimen de promociones de la ley 25.922, que luego fue prorrogada por la ley 26.692. Otra de las industrias, la biotecnología, también con un gran desarrollo con empresas líderes. La que sigue, la microelectrónica, también con un desarrollo científico y tecnológico importantísimo en la República Argentina. Lo que sigue, el poder de compra del Estado. El poder de compra del Estado que genera escala e incorporación de tecnología de las empresas proveedoras en 4 grandes rubros. Energía, 26.000 millones de dólares, con las centrales y represas Néstor Kirchner, Jorge Zeppernil, Chigüidos, Añacuá, Garabí, Parambí con Brasil, las centrales termonucleares Brown, Manuel Belgrano, las centrales nucleares Cuarta, Quinta, el Karen. Este viernes, en Río Turbio, vamos a inaugurar la primera etapa de 120 megavatios termoeléctricos a carbón en la República Argentina. Me llena de orgullo decirlo, en la provincia de Santa Cruz. Vamos a inyectar al consumo eléctrico nacional 120 megavatios. Es todo lo que consume la provincia de Santa Cruz. Vamos a cumplir con aquella máxima de que por lo menos se produzca lo que se consume. En una termousina, pero con un grado de tecnología similar a lo que se utiliza en Alemania, no contaminante en absoluto. Ustedes saben que en Alemania está prohibida la energía nuclear por una alianza de los distintos gobiernos con el denominado Partido Verde. Siemens, por ejemplo, tuvo que trasladar toda su división nuclear a Francia, que sí tiene un gran desarrollo en materia de energía nuclear. Bueno, fíjense, un país como Alemania, con una intensísima protección del medio ambiente, produce energía a carbón con el mismo sistema que vamos a producir nosotros energía en Río Turbio. Una altísima tecnología. Industria naval, luego de la recuperación de Tandanoro, también 700 millones para recomponer la presencia argentina en la hidrovía, y ahí también en industria naval tenemos Tandanor, recuperada y convertida en un astillero que tiene una inversión de más de 2.000 millones de pesos, en fabricaciones militares, que también hemos sancionado una ley para que se prohíba su privatización, salvo que se discuta en el Parlamento, trenes, durmientes, vagones de cargas, fletes. El otro día estaba presentando el tren Alerce, 20 formaciones. Sigamos con lo que sigue, por favor. Aquí tenemos, en materia de ferrocarriles, la política ferroviaria no solamente implica que la gente viaje mejor, más cómoda y más rápida, va también a implicar un gran desarrollo industrial vinculado con la provisión de material ferroviario rodante. Unidades livianas autopropulsadas, que con el objetivo de renovar las formaciones de servicios de pasajeros de las provincias de Chaco y Salta,
se contrató la fabricación de 7 duplas y 4 triplas a la empresa Materfer por más de 251 millones de pesos. Lo que sigue. Unidades livianas también en EMEPA, el Alerce, el que presenté yo el otro día, que me acuerdo que se quejaban porque habíamos inaugurado el día sábado y recién hoy se habilitó la estación de Ciudad Universitaria. Estuvieron 40 años esperando la estación de Ciudad Universitaria, hicieron un escándalo porque hubo una diferencia de 3 días entre que la inauguramos y hoy que los 40.000 estudiantes universitarios, más docentes y no docentes, van a hacer uso de esta moderna estación ferroviaria. Allí presentamos el tren Alerce, que se está construyendo en los talleres de EMEPA, una empresa nacional en Chascomús, con el 80% de componentes nacionales. El que sigue, por favor. Los vagones de carga en fabricaciones militares, los vagones Tolva, que también tienen que ver con el desarrollo de Belgrano Cargas, en donde obviamente vamos a producir 1.050 vagones de carga. Esto además de generar industria ferroviaria nuevamente en el país, va a generar en logística una mayor competitividad porque el transporte ferroviario, al igual que el marítimo, son mucho más baratos que el transporte terrestre que pasado los 300 o 400 kilómetros se torna francamente antieconómico. Lo que sigue, reparación de vagones de carga, lo que sigue, son todas las empresas, cientos de empresas, muchísimas empresas. Estos son durmientes de hormigón. El otro día inaugurábamos en Los Cardales la fábrica de premoldeados argentinos, Sociedad Anónima, que son los nuevos durmientes de las nuevas vías, de los nuevos trenes de los argentinos. Y en estos días hemos suspendido la operación de la línea General Roca porque queremos terminar la electrificación y que entonces el traslado de quienes viajan, por ejemplo, en toda la parte sur de la provincia, yo me acuerdo porque lo hacía desde La Plata, ya no sea en 80 minutos o en 1 hora y media, sino sea en 55 minutos. Lo que sigue, por favor. Industrias para la defensa, lo mismo. Tandanor, INVAP, fábrica FADEA, aviones, lo que sigue. La creación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, lo que sigue. Bueno, entonces todas las inversiones acumuladas, seguir. Ahí estamos, fabricaciones militares, seguir rápidamente porque si no se van a aburrir. Esto es todo industria para la defensa. Todo esto había sido dejado de lado. Fabricaciones militares había sido desguazada. Estamos rearmando también la industria de la defensa en la cual nuestras Fuerzas Armadas tienen excelentes profesionales para aplicar al desarrollo de la defensa, de una defensa de carácter nacional. El avión Pampa, el proyecto también de las aeroestructuras para Embraer, que es un convenio que hemos hecho con Brasil, con Embraer Brasil. Sigamos. Bueno, estamos reparando por primera vez un rompehielos en la República Argentina, nuestro almirante Irizar. Seguir. Y nuevos proyectos industriales y tecnológicos, los chalecos que ya les dije la última vez que estuvimos hablando, seguir. Y aquí tenemos el sector petrolero. Este sector petrolero que nos tiene que servir, Vaca Muerta no nos tiene que servir únicamente para subsanar el déficit energético, la recuperación de yacimientos petrolíferos fiscales, el desarrollo del gas y del petróleo no convencional, segundo yacimiento en el mundo de gas y cuarto de petróleo, no tiene que servirnos únicamente para paliar el déficit energético. Tiene que ser un clúster de empresas proveedoras de toda la industria petrolera para desarrollar. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Maquinaria pesada, si somos el segundo yacimiento convencional del mundo. Esto es la misma lógica que tuvimos cuando empezamos a insistir que las cosechadoras, los tractores, las sembradoras se hicieran en la República Argentina. Es exactamente la misma lógica, nada más que en este caso ya para maquinaria pesada. Tenemos más de 490 empresas nacionales proveedoras que se han ido conformando, algunas ya existían, otras se están conformando
por este descubrimiento de estos yacimientos y fundamentalmente por la recuperación que el Estado Nacional ha hecho de yacimientos petrolíferos fiscales. Un pilar fundamental, recuperar soberanía energética como uno de los vectores del crecimiento argentino, es uno de los logros más grandes que podemos exhibir el conjunto de los argentinos. Seguí, por favor. En minería, lo mismo. Tenemos en litio, somos el tercer productor mundial, en boratos el tercero, en plata el 10º, el oro el 14º, en cobre el 19º. Todo esto tiene que generarnos a nosotros clúster de empresas proveedoras donde pueda agregarse valor aquí en la República Argentina. Finalmente, no quiero seguir, creo que hay más todavía, si no vamos a seguir, no sigamos, porque si no, no nos vamos más y están todos con hambre, los escucho hablar. Así que quiero decirles a todos ustedes, yo podría seguir hablando horas, lo saben, pero fíjense que es muy difícil en la Argentina encontrar un político. ¿Cuánto llevo hablando? ¿Cuánto? 1 hora 25. ¿Vieron? Hablé 1 hora 25 y no me referí a ningún otro político ni me puse a criticar a nadie. Es difícil encontrar esto en la República Argentina. Yo los desafío a que busquen que prendan la televisión y van a ver en 10 minutos todas las cosas que dicen de los demás, en 5 minutos o en 2 minutos. No se les va a caer una idea nunca, pero bueno, pero lo importante es hablar del otro y, de ser posible, hablar lo peor posible. Bueno, esto es lo que hemos hecho. Lo podemos definir en esto. Una presidenta que pueda hablar 1 hora 25 de las cosas que se han hecho en materia de la industria, del crecimiento que ha tenido el país, sin tener que referirse a ningún opositor, ni criticar a ningún sector, ni criticar a nadie. 1 hora 25 hablando de las cosas que hemos hecho. Y creo sinceramente que faltan muchísimas, pero muchísimas más cosas por hacer. ¿Por qué? Porque hemos tenido décadas y décadas y décadas de ir para atrás. Esta es la primera vez que vamos para adelante. Y lo que yo le pido a todos los argentinos, más allá de las simpatías, antipatías, no volvamos para atrás como el cangrejo. Por favor, dejemos solamente que el cangrejo camine para atrás. Los argentinos sigamos caminando para adelante en este camino de la reindustrialización, en este camino de repatriar científicos, en este camino de agregar la investigación y desarrollo a nuestras empresas. Es la única manera, es el único camino de seguir sosteniendo esto. Y tengan confianza, tengan la misma confianza que yo tengo en quienes conforman parte de este espacio político. ¿Saben por qué no? Ni por lealtad, esas palabras que por ahí están desgastadas, de tanto ser mal usadas. No, ni lealtad, ni porque alguien le va a decir que haga tal cosa, sino simplemente por inteligencia. El otro día le preguntaba a un importantísimo dirigente de la provincia de Buenos Aires, decime, nombre del interior de la provincia, decime, si de repente en tu provincia, en tu localidad, no hubiera más paritarias libres, si no hubiera más Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, si se quedaran congeladas las jubilaciones, las pensiones, si no hubiera más asignación universal por hijo o quedara congelada, si desapareciera el plan Procrear o Progresar, si además se cerraran fábricas, si además se hiciera con los buitres y se negociara de cualquier manera y se volviera a endeudar otra vez a los argentinos como estábamos endeudados cuando llegó Néstor. ¿Se podría hacer eso, le digo? Ni loco, nos incendian a todos. Bueno, esta es la garantía. El pueblo argentino y las conquistas logradas en estos 12 años son las garantías de que este espacio político
va a seguir en la trayectoria que hemos venido llevando adelante, profundizando las políticas, mejorándolas, agregando las cosas que faltan, suprimiendo las que están mal y llevándole a todos los argentinos la tranquilidad y la seguridad de que no hay marcha atrás en las cosas que hemos logrado, que seguimos pero para mejorarlas, para agrandarlas, para corregirlas y para darle todavía a los argentinos que le faltan cosas, porque todavía hay argentinos que le faltan cosas, precisamente generando las políticas, pero no dárselas. La otra vez siempre hay un refrán, mi hijo para eso Máximo tiene para eso una retruca, aquella famosa frase que el neoliberalismo acuñó, no le des pescado, dale una caña para que pesque. Él siempre dice, el problema es que te daban la caña en medio del desierto, y en medio del desierto no se puede pescar nada. Entonces me parece que lo importante que tenemos que tener todos muy claro es la necesidad de seguir en este camino de reindustrialización del país para que cada vez haya más ciencia, más tecnología, más valor agregado, mejores salarios, paritarias, Consejo del Salario, valor agregado, demanda. Y cuando el mundo mejore, bueno, seguramente mejorarán más todavía, pero en el mientras tanto, sepan que nadie nos va a dar a nosotros lo que no le dan a sus propias sociedades. A ver, ¿por qué van a venir a invertir o a hacer cosas que no hacen en sus propios países, donde los índices de desocupación están por las nubes? ¿Por qué van a venir? Tenemos que tener en claro que somos nosotros, los argentinos, como hemos venido haciendo hasta ahora, los que vamos a ser artífices de nuestro destino y de nuestro crecimiento. Y esto no significa renegar de las inversiones, al contrario, yo les decía recién, todas las inversiones que vinieron, pero ¿saben por qué vinieron? Porque les ofrecimos un marco institucional, un marco de infraestructura, un marco de beneficios para que vinieran a invertir. Nadie hace beneficencia con el capital solamente va donde puede obtener rentabilidad u obtener plataforma para exportar a otros lados. Esto es lo que tenemos que seguir ofreciendo desde aquí los argentinos. Por eso, acá lo tengo al mozo paradito y a todos ustedes muertos de hambre, pero nada, agradecerles profundamente a todos y a todas el acompañamiento de esta noche y fundamentalmente agradecerle todo lo que han hecho empresarios y empresarias argentinas, pequeñas y medianas. Y por favor, a las autoridades de la Unión Industrial Argentina, de las nuevas autoridades, por favor, no se olviden que el motor del desarrollo de la Argentina han sido las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Por favor, no se olviden de eso. Que por favor la pertenencia a 2 o 3 sectores altamente rentables no los haga olvidar que tenemos que seguir sosteniendo a las pymes, que son las verdaderas generadoras de la riqueza y del empleo en la Argentina. Por eso, no solamente voy a brindar por la industria argentina este 2 de septiembre, sino que voy a brindar además por las pymes argentinas, verdaderas artífices del crecimiento de todos los argentinos. Salud, empresarios y empresarias argentinas, y a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, articulando lo público y lo privado. Muchas gracias y como siempre vamos a seguir trabajando para que la crisis internacional pegue lo menos posible en nuestro país, la nación argentina, la casa de todos. Muchas gracias. Salud. Y con las palabras
de la señora presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, damos inicio entonces formalmente a esta cena en el marco de la conmemoración por el 74 aniversario del Día de la Industria Argentina. Bienvenidos a todos y a todas. Tecnópolis, la palabra de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con motivo del acto central por el Día de la Industria. Recuerde, después de la medianoche, toda la información en el resumen de Visión 7. Los esperamos, hasta luego.